Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Una vez más, nos complace estar acompañándoles a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos. Y hoy nos complace presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor Martín Arias, urólogo especialista del Centro Médico Docente Los Altos. Con él vamos a tratar un tema de gran interés. Se trata de la litiasis renal. Bienvenido, doctor, y gracias una vez más por complacernos al asistir a este espacio. Gracias a ti, un placer. Bueno, doctor, primero que nada vamos a conceptualizar precisamente de qué se trata este padecimiento, la litiasis renal. Sí, la litiasis renal, formación de cálculos, como comúnmente se le llama, a nivel de las vías urinarias, en cualquier esfera, lo que puede ser riñón, uréter o vejiga. Una vez que el cálculo que pudiendo estar en el riñón pasa al uréter, genera un cuadro clínico denominado cólico nefrítico, el cual representa una de las principales causas de consulta a la emergencia por nuestros pacientes. Y precisamente, doctor, eso es algo así como un coco, ¿no?, dentro de la medicina. Sí. Mencionar un cólico nefrítico muchas veces lo han comparado con los dolores de parto. Sí, definitivamente ¿no? Está descrito que en la escala analógica del dolor, la intensidad de un cólico nefrítico puede incluso llegar a ser intenso como un dolor al infarto al miocardio. Se describe como uno de los dolores más intensos que el cuerpo puede padecer. Imagínense. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se forman estos cálculos en el cuerpo humano? Fíjate, desde el punto de vista físico-químico, los componentes pues, son múltiples, entre los que se destaca el calcio, el ácido úrico, urato, fosfato, amoníaco, cálculos infecciosos. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, el principal común denominador sigue siendo la inadecuada ingesta de líquido. ¿De líquido? De líquido, agua fundamentalmente. Se ha demostrado que una ingesta adecuada de agua es un factor protector para evitar la formación de cálculos. En un 70% de los pacientes que padecen de esta patología, generalmente su perfil metabólico está dentro de los límites normales. Solamente en un 30% podemos encontrar alteraciones, tales como problemas en el metabolismo del calcio, que puede estar relacionado con trastornos de la paratiroides, por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo de las purinas, pacientes que tienen pues, algún problema metabólico de base que condiciona la formación de cálculo. Pero en la gran mayoría el perfil metabólico está normal y pues definitivamente en un nivel de evidencia 1A lo que está demostrado que previene la formación de los mismos es la ingesta adecuada de líquidos. La ingesta adecuada, usted dice en líneas generales, el agua. Poca agua, sí. no mucha, ¿no? Mucha agua no ocasiona problema. No, fíjate, lo ideal es que un paciente ingiera un promedio de 2 litros de agua diario, de tal manera de esta forma prevenir la formación de cálculos. ¿Y si consume más de eso? El promedio está establecido entre 2 y 3 litros. Por supuesto, todo en exceso pues no es bueno, en déficit tampoco. Ese es el promedio estándar ideal. Ahora, estos cálculos se pueden clasificar en diversos tipos. Unos pueden ser, digamos que más invasivos que otros. Fíjate, te comento. El cálculo a nivel de riñón pues se puede clasificar según su localización, según su tamaño, según su densidad, según su composición, pero todos a la final pues tienen un factor común y es que pueden generar en primer término infecciones urinarias a repetición, en segundo término si generan un patrón obstructivo a nivel renal son pacientes que o hacen una clínica de cólico nefrítico o pueden empezar a acumular orina a nivel renal, eso es un término que se denomina hidronefrosis, que si persiste en el tiempo, al pasar los años, pues puede conllevar a la pérdida de la unidad renal. Ahora, los síntomas. ¿Cuándo una persona puede evaluar que en su organismo está pasando algo extraño que puede ocasionarle esta enfermedad? Bueno, fíjate, desde el punto de vista clínico, cuando ellos están en el riñón, generalmente son asintomáticos. Las infecciones urinarias a repetición es uno de los síntomas
pues con mayor frecuencia, y la primera manifestación de dolor que el paciente obliga a acudir al especialista o a la emergencia es la clínica del cólico nefrítico. ¿Cómo, digamos, puede detectar o pensar una persona que un dolor que tenga es un cólico nefrítico? Fíjate, es un dolor muy típico, un dolor característico de muy fuerte intensidad que inicia generalmente en el área lumbar del lado del riñón que esté afectado, derecho o izquierdo, y que se va a irradiar hacia la zona anteroinferior del abdomen, es decir, lo que nosotros llamamos fosa ilíaca izquierda o fosa ilíaca derecha, hipogastrio. Hay síntomas urinarios asociados, tales como polaquiuria, disuria, tenemos vesical. ¿Qué son? Que es ardor o molestias para orinar. El paciente siente que quiere orinar y tiene la sensación de querer seguir orinando y no puede. Y se puede asociar náuseas y vómitos secundarios a la intensidad del dolor. Y si una persona, por ejemplo, le aparece sangre en la orina, ¿está también relacionado con esto? Fíjate, sangre en la orina o hematuria es un término que puede causar por múltiples factores, pero efectivamente un cálculo que está bajando por las vías urinarias, en la medida que él va bajando, pues va rompiendo la mucosa y puede aparecer sangre microscópica o macroscópica, que es la sangre evidente cuando el paciente pues va a orinar y nota que hay sangre en la orina. En cuanto usted dice que la preeminencia de infecciones urinarias de manera consecuente podría ser un síntoma, siempre que la persona tenga una infección urinaria debe descartar posibles cálculos. Sí, todo paciente con infecciones urinarias generalmente en el protocolo de evaluación inicial hay un eco renal donde podemos pues determinar de manera sugestiva si puede o no estar presente un cálculo a nivel renal, y en ese sentido debe acudir al urólogo para nosotros determinar las características de ese cálculo, es decir, como mencioné anteriormente, tamaño, número, localización y densidad. En función de esas 4 características se va a definir la terapéutica a aplicar. Puede ser una herencia este detallito de los cálculos. Realmente el factor hereditario se ha asociado desde el punto de vista estadístico en menos del 5% de los pacientes. No juega o no representa un papel importante el componente hereditario en esta patología. ¿Y cuáles serían los exámenes que una persona que le indican ustedes los especialistas a los pacientes para determinar si existe esta enfermedad? Fíjate lo siguiente, el principal estudio diagnóstico preliminar es el eco, y el estudio definitivo es una urotomografía en la cual pues me va a permitir conocer las características que previamente ya discutimos y en función de eso pues tomar la conducta terapéutica. En algunos pacientes que tienen cálculos múltiples, bilaterales o cálculos recurrentes, hacemos un perfil metabólico de ese paciente con una evaluación conjunta con endocrinología para establecer si hay alguna alteración a ese nivel que justifique la presencia de los cálculos. En el caso del género, vamos a dejar esta pregunta para la próxima parte de este espacio con nuestro invitado de hoy, el doctor Martín. Es saber si los hombres o las mujeres tienen mayor incidencia con respecto a esta enfermedad. La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. El doctor Martín Arias, amigo de esta casa, continúa con nosotros. Estamos conversando acerca de la litiasis renal y quedamos en el segmento anterior para conversar acerca de si hay preeminencia en cuanto al género, si son más susceptibles de padecer esta enfermedad los hombres o las mujeres, o es indiferente, doctor. Por ahora la estadística nos dice que es indiferente, realmente no se ha encontrado desde el punto de vista estadístico alguna diferencia en el género, ¿no? O sea, está definitivamente sujeto más bien a la actitud de cada persona, quizás en su alimentación. Está más bien sujeto, se describe en algunos contextos del área geográfica, pero que a la final están determinados por la ingesta de líquidos. Ese definitivamente sigue siendo el denominador común en esta patología. El punto focal. ¿Y cuáles serían los tratamientos ya una vez que la persona padece esta enfermedad? Fíjate, los tratamientos hoy por hoy de la litiasis renal están enfocados desde el punto de vista endourológico o mínimamente invasivo. Si hay un cálculo en el riñón, existen 2 vías de tratamiento fundamentales. La primera,
dependiendo del tamaño del cálculo y de la densidad del cálculo, tenemos lo que nosotros conocemos como litotricia extracorpórea, ondas de choque extracorpórea, en la cual es una máquina que envía unas ondas que permiten la fragmentación del cálculo. Cuando el cálculo es mayor de 1.5 centímetros, tenemos una segunda técnica llamada nefrolitotomía percutánea, en la cual en la parte posterior, en el área lumbar del paciente, una incisión de aproximadamente 2 centímetros. O sea, es quirúrgico. Quirúrgico, correcto. Logramos llegar a la unidad renal y a través de técnicas de litotripsia intracorpórea, en la cual el láser hoy marca pues, la pauta, se puede fragmentar el cálculo y hacer la extracción del mismo. Es decir, romper el cálculo dentro de la persona. Es correcto. Y no hay riesgo que eso se riegue o que se vaya No, para nada, porque es una técnica muy bien dirigida. Hoy por hoy, pues, los urólogos estamos entrenados para realizarla de manera segura, con las complicaciones propias de la cirugía. Y cuando el cálculo está ubicado en el uréter, hacemos lo que se llama una ureterolitotomía retrógrada endoscópica láser, en la cual vamos a introducir una cámara de video dentro del uréter, visualizamos el cálculo, lo podemos fragmentar y derivamos el conducto con un catéter interno llamado catéter WJ. Ahora, ¿en qué momento se decide la intervención quirúrgica? ¿Por qué la intervención quirúrgica y no la otra técnica? Fíjate, la intervención quirúrgica se decide dependiendo de varios factores. En primero, el paciente en cuanto al manejo del dolor, si estamos hablando de un cólico nefrítico. Cálculos menores a 5 milímetros generalmente tienen una buena probabilidad de expulsión con tratamiento médico. Cálculos ya mayores de 5, de 6, 7, 8 milímetros o más son cálculos que generalmente le planteamos al paciente la resolución quirúrgica por vía endourológica. La litiasis renal, cuando son litiasis en menores de 1.5 centímetros, por encima de 5 o 7 milímetros, generalmente podemos plantearle ondas de choque. Cálculos de 4 o 3 milímetros generalmente los manejamos con tratamiento médico. Entonces definitivamente el tamaño nos juega un papel importante, así como la densidad para su Las resolución. ondas de choque, doctor, ¿qué son? O sea, Las ¿son ondas de rayos choque X? es una máquina que está diseñada donde acostamos al paciente y por vía radiológica o fluoroscópica podemos determinar la posición del cálculo y esa máquina va a enviar unas ondas que va a permitir la fragmentación del cálculo y esos fragmentos después los permite al paciente eliminar a través del uréter. Y puede repetir una persona que haya sido operada o intervenida quirúrgicamente o el tratamiento de las ondas de choque, puede volver a padecer la enfermedad, se pueden reproducir los cálculos. Perfectamente, es la misma razón por la que formó cálculo inicialmente lo puede volver a hacer una vez que ha sido tratada. ¿Qué es lo importante? Mantener las medidas principales. Generalmente le recomendamos al paciente una ingesta de 2 a 3 litros de agua diario, un hábito miccional cronometrado cada 3 horas y su control urológico cada 6 meses o 12 meses, dependiendo del estatus del paciente. La prevención fundamental en este caso es el consumo de agua, Sí. en líneas generales para toda la persona. En líneas generales el consumo de agua y yo en lo particular prohíbo lo que es bebidas tipo refresco, Nestí, que están asociadas con un nivel de evidencia estadísticamente no significativo, pero están asociados con la formación de cálculo. Las bebidas que no sean agua, porque sean gaseosas, esas sí. industrializadas. Sí, fíjate que, como le explico yo generalmente a mis pacientes, un vaso de refresco en una fiesta eventual, pues posiblemente no va a generar cálculo. Sin embargo, hay pacientes que pueden tomar pues, estas bebidas de manera rutinaria, múltiples oportunidades en el día, de manera constante y permanente. Y como te digo, aunque no hay una asociación estadísticamente significativa, pues generalmente es algo que tratamos de restringir. Ahora, los pacientes, usted dice que sí les puede repetir, ¿Es correcto? pero se pueden curar totalmente. Una persona que padezca esta enfermedad puede quedar totalmente sin efecto, como si no hubiese pasado nada después de un tratamiento de esto. Puede, si nosotros logramos dejarlo libre un 100% de cálculo y logra mantener pues, las medidas generales, pues le hacemos un seguimiento y pueden tener una evolución clínica satisfactoria. Sin embargo, como te explico, hay un 30% de ellos que tienen un trastorno metabólico de base en el cual el cálculo puede recurrir y en ese momento pues nosotros determinamos hacer todos los estudios pertinentes para poder, pues de existir un trastorno metabólico, poderlo diagnosticar y de esta manera pues tratarlo. ¿Hasta qué punto esta enfermedad puede generar complicaciones adicionales? Y si alguna de ellas pueden llegar a ser mortales. Fíjate, un
cálculo que esté bajando por las vías urinarias genera una obstrucción del flujo de orina, y si en algún punto este flujo de orina, esta orina que está obstruida, retenida en la unidad renal, llega a un cuadro de infección, hay un riesgo llamado sepsis de punto de partido urinario. Las sepsis de punto de partido urinario, cuando aparecen, y aún más cuando están asociadas a un patrón obstructivo secundario a cálculo, pueden llegar a comprometer la vida del paciente si se asocian pues fallas de múltiples órganos en este cuadro clínico. Ya que usted señala que esta enfermedad en muchos casos es asintomática, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona teniendo cálculos sin saberlo o que lo sepa pero que no va para el médico, por ejemplo? Años. Mientras no se haga un chequeo, generalmente la persona, cuando está asintomática y se hace un eco abdominal por cualquier otra causa y le aparece una imagen sugestiva de cálculo, pues debe acudir al urólogo de manera, digamos, pronta, para que podamos determinar cuál es el estatus de ese cálculo y tomar las medidas necesarias pues para dejar ese riñón libre de enfermedad. ¿Y hasta qué punto puede llegar, digamos, que un cálculo silenciosamente creciendo, formándose en el organismo sin que afecte, aún obviamente no sintiendo el dolor, pero que sin que le afecte el organismo? Bueno, fíjate lo siguiente, los cálculos coraliformes son cálculos que ocupan todo el sistema colector de la unidad renal. Son uno de los cálculos más complejos de manejar, generalmente son cálculos que no duelen, pero que terminan generando, como te explico, infecciones a repetición, pues la matriz del cálculo es bacterias. Entonces esas infecciones a repetición pues pueden comprometer a futuro la unidad renal. Son como piedritas que tal se forman cual, como en el piedra, organismo. Exactamente. Materiales sólidos, pues. Es correcto. Y eso se generará por alguna bacteria que se va, así como pasa con las perlas. Bueno, fíjate lo siguiente, la composición química es variable, generalmente es una matriz. Los cálculos no son más que cristales que se unen de manera covalente y van formando, pues, desde el punto de vista macroscópico, el lito o la piedra, como comúnmente se le conoce. Y sí, efectivamente, cálculos tal cual como los vemos pues afuera, pues en cualquier área, ¿no? La dureza es variable, pueden haber cálculos tan blandos como arcillas, tú los tocas y se desmoronan, cálculos tan duros como piedra de río, para hacer una comparación. Depende de cada organismo, quizás. Depende, sí, yo creo que eso es definitivamente, depende de la idiosincrasia de cada paciente, depende de la composición química de ese cálculo que ese paciente pues tenga en ese momento. Doctor, su recomendación final ya para despedirnos a todos los amigos y amigas que nos están viendo y que de alguna manera pudiesen ser susceptibles a padecer o tengan algún familiar que lo tenga. Bueno, fundamentalmente dos. La primera, una ingesta adecuada de líquido. A todos pues nuestros amigos que nos están escuchando, 2 a 3 litros de agua sería la recomendación ideal independientemente del sexo. Segundo, una vez que aparece una imagen de cálculo por un hallazgo ecosonográfico realizado por cualquier causa, pues acudir al urólogo para que sea el que pueda determinar cuál es el estatus de ese cálculo y tomar las medidas terapéuticas correspondientes. Esas serían fundamentalmente las... Muchísimas gracias, doctor Martín, por estar aquí una vez más con nosotros. Para mí un placer y siempre pues a la orden y dispuesto para ayudarte en estos temas de interés y de educación en el área de salud urológica. Muchísimas gracias al doctor Martín Arias, urólogo, especialista del Centro Médico Docente Los Altos, y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de la primera televisora de Los Altos Mirandinos, Mira TV. Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Hasta pronto.